Empezamos. Tipo de estudios epidemiológicos. Lo primero que tengo que saber es si hay intervención. Tengo que hacerme una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Esa serie de preguntas comienzan con esta. ¿Hay intervención? Quiere decir eso. Que al paciente le pasa algo por el hecho de que yo haya aparecido en su vida, para que lo entendamos así. Si no le pasa nada, es decir, si el paciente simplemente sigue haciendo su vida normal, yo diré que ese estudio es de tipo observacional. Simplemente observo lo que le pasa al paciente. ¿De acuerdo? No me inmiscuyo en su vida para nada. Si, sin embargo, sí que la vida del paciente cambia o la actitud del paciente cambia por alguna de mis intervenciones, entonces diré que estoy ante un estudio experimental. ¿De acuerdo? Porque estoy provocando un cambio, ¿vale? Para ver un experimento con ese paciente, para que lo entendáis con esa frase. Bueno, vamos a tomar este camino primero, ¿de acuerdo? El del no. ¿Hay intervención? No. Es decir, ¿le pasa algo al paciente porque yo haya aparecido en su vida? No. Por tanto, observacional, como decía. Observo sin influir en el paciente, sin que le pase nada al paciente. Ahora la siguiente pregunta que tengo que hacerme es si hay seguimiento. Es decir, ¿yo sigo al paciente o simplemente lo veo una vez y ya está? Bien, pues si mido una única vez algo, lo que me interese en ese estudio, digo que no hay seguimiento. ¿Por qué? Porque si hubiese seguimiento tendría que medir más de una vez. Si yo cojo y en una línea que yo dibuje imaginaria mido aquí, yo no sé lo que está pasando aquí en adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay seguimiento. Sin embargo, si mido aquí, mido aquí, mido aquí o mido aquí, es decir, si mido más de 2 veces, 2 o más, entonces hay seguimiento. Voy siguiendo al paciente en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, seguimos por esta línea. Si solo mido una vez y no hay seguimiento, el estudio va a ser de tipo descriptivo. Me voy a dedicar a describir lo que he visto en esa única medición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no puedo dar más datos. No sé, no puedo realizar ningún tipo de análisis, ya que no puedo comparar datos de antes y después, porque no hay seguimiento. Así que descriptivo, describo lo que veo. Y aquí ya dependiendo de si describo grupos o describo a nivel individual, entonces será ecológico a nivel de grupo o transversal a nivel individual. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Quiere decirse, imaginaros, para que entendáis el ejemplo, si yo estudio a grupos, eso va a llamarse ecológico. Entonces tenemos ante un estudio observacional, descriptivo, ecológico. Sin embargo, si estudio al individuo, es decir, mido en un momento de su vida concreto y no vuelvo a medir más, será observacional, descriptivo y transversal. ¿De acuerdo? Transversal, pego un corte. ¿De acuerdo? En ese tiempo y mido ahí solamente. Bien, así de sencillo. Volviendo a esta pregunta, a si hay seguimiento, hemos dicho que podemos seguir en el tiempo a ese paciente. Bien, pues si lo mido 2 o más veces, hay seguimiento. Será de tipo analítico. ¿Por qué? Porque al medir varias veces me permite analizar ciertos datos. Si el paciente ha mejorado, si el paciente ha empeorado, si el paciente ahora tiene una nueva patología. X datos, ¿vale? De acuerdo a los que nos den en el caso. El caso es que puedo medir más veces y puedo analizar a ese paciente. Bien, ahora que tenemos que fijarnos, en que puede ser retrospectivo, ahora veremos más adelante cuando pase la hoja, o prospectivo. Retrospectivo es que voy hacia atrás en el tiempo. Y prospectivo, que voy hacia adelante. Es decir, la medición la hago ahora y mido en un futuro. Sin embargo, en el retrospectivo voy a fijarme en lo que ya ha pasado, para que lo entendamos, ¿vale? El retrospectivo se llama casos y controles y el prospectivo se llama cohortes, ¿vale? A priori. Bien, ya hemos visto toda esta línea. Ahora vamos a pasar a la línea del sí. Sí hay intervención, sí cambio la vida de mi paciente cuando yo aparezco. Por lo tanto, es un estudio experimental, ¿vale? Es decir, hago algo, y al paciente le pasan cosas, es decir, influyo, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este tipo de estudio, lo que se procura es que haya una aleatorización, es decir, que el azar se dé, para que los grupos no tengan una preferencia y falsee mis resultados. Sin embargo, cuando no hay esa aleatorización, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener un tipo de estudio y cuando sí la hay, vamos a tener otro. Bien, si está no aleatorizado, tengo que preguntarme cuál es el fin de mi estudio. Es decir, si me dan datos a nivel preventivo, vacuna, medidas preventivas para que una enfermedad no se desarrolle, etcétera, bajaré por este camino. ¿Vale? Y tendré un EIC abreviado, que es un estudio de intervenciones comunitarias.
Sin embargo, si está no aleatorizado, pero mi fin es terapéutico, es probar algo, ¿vale? Algún fármaco, será un ensayo clínico no aleatorizado. Aquí tendremos después el contrario, será un ensayo clínico sí aleatorizado porque viene por esta vía de aleatorización. Así que vamos a ella. Experimental, aleatorizado, ¿por qué? Porque hago que haya una variabilidad dentro de ese grupo para que se asemeje a la población lo más posible. Es decir, a mí no me sirve estudiar a 10 diabéticos en un grupo y a gente normal en otro. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la población se asemeje. Y en la población normal, por ejemplo, hay diabéticos y gente normal. Entonces tendré que mezclar para ver si ese fármaco afecta de una forma distinta o no. Es un ejemplo. Pero bueno, aleatorización. Hago que el azar entre en juego. ¿De acuerdo? Y esto siempre es bueno, ¿vale? Quedaros con eso. Siempre va a ser mejor un ensayo clínico que cualquiera de los otros que hemos visto. Bien, una vez que he hecho la aleatorización en grupos, pues tenemos lo mismo, preventivo, ensayo de campo, lo llamo así ahora. Y si es terapéutico, ensayo clínico, pero en un ensayo clínico ahora aleatorizado, porque baja por esta vía. Así que este tipo de estudio será experimental, aleatorizado y será un ensayo clínico. No hace falta decirlo porque el ensayo clínico ya es un estudio experimental per se, ¿vale? Bien, pasamos a la parte de atrás y ahora vais a entender un poco de qué va cada tipo de estudio, porque hemos estado hablando de ellos, cómo nos movíamos por ese arbolito, ¿vale? Pero, ¿qué es un estudio ecológico? ¿Para qué sirve? ¿Qué estudia? Bien, pues va a servir, como os decía, para estudiar poblaciones. Antes hemos visto que estudiaba grupos, ¿vale? También podemos estudiar países. ¿Y de dónde los obtengo la información? Pues los datos los obtengo de registro, ¿vale? Por lo tanto, son fáciles de hacer y no hay causalidad. Por lo tanto, no puedo hacer un estudio muy extenso. Bien, más cosas. Transversal. Pues a nivel transversal hemos hablado de individuos. Por lo tanto, individuos. Son baratos, son rápidos y son reproducibles. Vale. También son útiles en enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque yo corto, ¿vale? Como decía aquí, en un estudio transversal, en un punto y no hay seguimiento. Entonces, si la enfermedad es crónica, es una enfermedad con un periodo largo, corte donde corte, va a estar esa enfermedad, la voy a encontrar. Por lo tanto, sí que es útil en enfermedades crónicas. También me sirven para generar hipótesis. Es decir, como hago una medición, puedo decir, anda, pues esta persona tiene la tensión alta, tiene hipertensión, ¿de acuerdo? Pero no puedo confirmar que sea por algo, porque no puedo hacer un estudio muy extenso, como os decía, no hay causalidad. ¿Vale? Como no hago un seguimiento, no puedo relacionar esa hipertensión con otros datos, por ejemplo. Entonces, como os decía antes, siguiendo el arbolito, será un estudio observacional, descriptivo, porque mido una vez y por lo tanto solo puedo describir, y según si estudio grupos o individuos, ecológico o transversal. Así de sencillo. Bien, y ahora quizás lo más importante dentro de estos estudios, que es diferenciar un casos y controles de un cortes. Son preguntas muy típicas en exámenes de medicina e incluso en el MIR. Bien, un casos y controles, ¿vale? Es un estudio en el que vamos a comparar dos grupos similares. Uno al que llamamos enfermos o casos y uno que son los controles, que son individuos sanos, ¿vale? Y aquí, ¿por qué se caracteriza? Me acerco un poco para que lo veáis bien. Pues se caracteriza porque yo lo que hago es que les pregunto, ¿vale? A los que están enfermos si estuvieron expuestos a algo, y a los que son casos y controles, a los que son controles igual, ¿de acuerdo? Les pregunto si estuvieron expuestos a algo, a un factor de riesgo. Y entonces estudio si han estado expuestos o no, si enferman, ¿de acuerdo? Los que están enfermos sí puede ser por ese factor. ¿Qué problema tiene esto? Y por eso remarco el les pregunto, porque hay gente que se acuerda muy bien de cierto dato y gente que no. Eso me puede hacer un sesgo de memoria. Un sesgo es un error en la medición, ¿vale? Porque no lo recuerdan, simplemente la gente no lo hace adrede, sino que no recuerda. Y como no recuerda, pues puede ser que sí o puede ser que no, entonces me da error. ¿Vale? Ese es el sesgo más importante de casos y controles, sesgo de memoria. Bien, como decía antes, voy de enfermedad, el individuo ya está enfermo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, ya está enfermo y voy a ver si ese factor de riesgo ha sido el que ha podido desarrollar esa enfermedad. Por lo tanto, voy de enfermedad a exposición. Voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien. Un dato importante es que, y esto lo preguntan mucho en los exámenes también, incluso ponen un estudio, por lo menos en mi año, ponían estudios en los que tenías que distinguir o diferenciar qué medida cogías, si cogías el riesgo relativo o la odds ratio. Bien,
Pues deciros que esto es importante. El riesgo relativo nunca, por eso está tachado, nunca en casos y controles, no se puede hacer. Por eso utilizo siempre la odds ratio. Bien, aparte, ¿qué tengo que saber de este estudio? Pues que es barato, es fácil y es reproducible. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya tengo los enfermos y estoy cogiendo y preguntándole a la gente. No tengo que esperar tiempo a que esa gente enferme con ese factor de riesgo. No, ya está enferma. Así que es rápido. Además es barato, ya que no tengo que seguir a la gente durante mucho tiempo, sino que hago unas preguntas hacia atrás, como hemos visto, y es reproducible, ¿vale? Y es útil en enfermedades raras, pues por lo que os decía, porque la enfermedad ya está presente. No tengo que esperar a que se desarrolle esa enfermedad rara, que quizá en mucha gente no se desarrolle, ¿de acuerdo? Así que como ya está la enfermedad, es útil. Bien, pasamos al estudio de cohortes. El estudio de cohortes va a ser como casi el contrario. Uno va hacia atrás, uno va hacia adelante, ¿vale? Pero vamos a verlo bien, porque no es exactamente así. Bien, en el estudio de cohortes yo parto de gente que tiene un factor de riesgo y otros que no. Es decir, parto de gente sana. Parto de gente, por ejemplo, personas de 50 años. Todos tienen 50 años en mi grupo, por ejemplo, para que todo sea igual. Y ahora, ¿qué hago? Cojo un factor de riesgo, por ejemplo, el tabaco, ¿vale? Unos que fuman y otros que no fuman. Y los sigo en el tiempo. Los sigo en el tiempo, por eso es prospectivo, para ver ¿cuántos de ellos desarrollan la enfermedad? Pues, por ejemplo, de gente que no fuma la desarrollarán 5 y de gente que fuma la desarrollarán 30, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, ¿vale? Bien, remarco el los sigo porque al seguir a la gente en el tiempo pueden haber pérdidas, obviamente. Hay gente que puede morir, gente que puede dejar el estudio voluntariamente, gente que puede desarrollar otra enfermedad y no nos sirva en ese estudio ya, porque se solape y pueda enmascarar el dato que yo quiero comprobar. Eso se llama sesgo de atricción. Son pérdidas en el seguimiento y es el característico del estudio de cohortes. Bien, vamos siempre de exposición, como veis, tabaco o no tabaco, hacia enfermedad, cáncer, no cáncer, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Bien, esto es importante también saberlo. Aquí se va a utilizar el riesgo relativo, es decir, que va relacionado con la incidencia acumulada. Aquí sí que puedo hacer el riesgo relativo y debo hacer el riesgo relativo porque es la medida más eficaz aquí en el cohortes. Lo único que tiene de característico este estudio es que el de antes servía para enfermedades raras, el de casos y controles, y lo distinguiremos bien porque este es para factores de riesgo raros, ¿de acuerdo? Factor de riesgo raro. Yo puedo agrupar ciertos factores de riesgo que son raros, agrupo a gente con ese factor de riesgo y los estudio para ver si desarrollan o no esa enfermedad, como decíamos aquí arriba. Bien, en comparación con el casos y controles decíamos que era barato, fácil y reproducible. El cohortes no. El cohortes es largo porque tengo que seguir a la gente en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Incluso pueden ser años, ¿vale? 5 años, 10 años, meses, etcétera. Este no, este es rápido porque solo tengo que echar un vistazo atrás. Es caro, ¿por qué? Porque seguir a la gente en el tiempo es caro, tengo que hacer evaluaciones periódicas, tengo que hacer un seguimiento y eso implica dinero. Vale, es difícil, ¿por qué? Pues por lo que decía, por las pérdidas, porque hay factores que van cambiando y tengo que corregirlos si no quiero que mi estudio esté mal. Y es menos reproducible. No es lo mismo porque yo podría coger ahora a lo mejor a 50 pacientes, como os decía, que fumaran y que no, y posiblemente el día de mañana a lo mejor solo quisiera hacer ese estudio 30. Ya no tiene la misma reproducibilidad este estudio. Así que nada, luego es, como decía, es útil en el factor de riesgo raro, y aquí no, aquí en enfermedades. Eso también lo suelen preguntar mucho, es importante que lo sepáis. Bien, y ya como resumen del arbolito de antes, es observacional, analítico porque mido 2 o más veces y está igual, casos y controles y estudio de cohortes. No hay que liarse con esto, ¿vale? Y siempre que nos pongan un caso de un estudio, podemos saber de qué tipo es si seguimos todos estos pasos. Las preguntitas son muy importantes, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga interrogante hay que hacerlo. Porque si no podemos pasarnos de aquí a de repente aquí y en vez de tirar para este lado, que sería el correcto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Importante. Siempre paso a paso. Os acerco un poco aquí para que lo veáis. Mientras, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil para entender esto, manita arriba, dale a like, suscríbete y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo y un abrazo a todos.